que ella de pequeña, fíjate tú la potencia que tiene esto, ¿no? Ella decía que de pequeña, cuando estaban en plena guerra civil, a ellos les dejaban caminar solos, ya siendo pequeños, desde Torrelavega hasta Corrales y desde Corrales hasta Torrelavega, y que no tenían ningún problema, que podían caminar, que los padres les dejaban absolutamente libres, como que él dice, de la mano de Dios. Y es más, las instrucciones en plena guerra que tenían era que si había algún tipo de intervención militar, por ejemplo un bombardeo, simplemente los padres, fíjate cómo han cambiado las cosas, les decían, bueno, pues os metéis en un eucaliptal que está por la zona y ahí os escondéis si cae alguna bomba. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Pero es curioso, a pesar de eso, a pesar de las bombas, que es algo terrible y lógicamente de calado y de importancia, no les dejaban caminar solos por esa zona de las Caldas, porque decían, y eso lo recordaba esta mujer ya mayor, que de pequeña, así se lo comentaba a sus padres, decían, es que cuando pasan por allí, dicen que hay alguien que se aparece, alguien como una especie de manta, o con un, yo no voy a decir la palabra hábito, pero sí voy a decir una especie de ensotanamiento o de vestimenta extraña, que dice que asustaba a la gente que pasaba por allí. Y no les dejaban caminar solos debido a esa leyenda, a esa extraña figura que al parecer sorprendía y asustaba a la gente que caminaba por ese lugar. Fíjate qué curioso, ¿no? No tenían miedo a las bombas, les dejaban a los niños caminar solos, a pesar de que pudiera haber, y en plena guerra civil, que ya se dice pronto, pero en ese lugar no les dejaban caminar solos debido a que algo, al parecer, se aparecía allí. Un verdadero miedo a lo desconocido, ¿no? Porque una bomba, es cierto que es grave, claro, pero al fin y al cabo la gente conocía, ¿no? Bueno, pues si venía un avión, sabía que iba a caer una bomba, o por lo menos, si no caía, bueno, pues por lo menos tenía una cierta certeza, ¿no? Pero es cierto que no tener certezas ante lo desconocido nos hace temer mucho más aquello que incluso puede ser más inofensivo que una bomba, ¿no? Hombre, supongo que Claro, supongo que la idea es que ahora mismo los oyentes que ahora mismo quizá estén en su casa, ahora mismo son horas de la tarde, hay luz lógicamente las sensaciones pueden ser más suaves que por ejemplo por la noche, pero es cierto que hay que intentar transportar, ¿no?, a la gente que nos está escuchando a las vivencias que ha tenido mucha gente que quizá nos esté escuchando ahora mismo, que quizá por miedo no haya contado, excepto un círculo quizá íntimo, este tipo de sucesos, de fenomenología, que están enclavadas en el misterio, en lo extraño, y que a veces surge de esta manera tan impactante que, como digo, puede llegar a crear accidentes. Accidentes que se han producido precisamente allí, accidentes mortales en ese túnel de las Caldas. Accidentes